nombre es Cintia Alvarenga y estoy acá en otro programa de Aikuaa. Un gusto poder estar con ustedes y compartir una receta súper saludable, una que podamos hacer de verdad en la casa, porque siempre nos dicen vamos a hacer una receta fácil y bueno, son un montón de ingredientes. Hoy con Choco Bonbon Saludable, productos saludables y 100% artesanales, voy a ofrecerles una torta o budín de avena y yogur. Súper saludable, súper light, además también súper liviana, sin azúcares añadidos porque es sumamente importante hoy en día cuidarnos, ¿verdad? Bueno, entonces les cuento, vamos a necesitar para arrancar, arranquemos manos a la obra. Lo básico que tenemos acá, 3 huevos. Vamos a agregar 3 huevos y vamos a ir batiendo. Mientras yo integro esto, yo les puedo contar de que esta receta, además de ser súper versátil como la avena, se puede hacer en la licuadora. Sí, doña, puedes hacer en la licuadora. Pones el huevo, vamos a agregar esencia de vainilla, que es sumamente importante, para que no huela a huevo, para que no tenga un olorcito fuerte. Entonces seguimos mezclando. Si tenés una batidora y querés hacer ahí hasta punto letra, como le decimos nosotros, sin problema, también se puede hacer. Acá le agregamos edulcorante. A gusto nada más, porque puede ser sucralosa o puede ser stevia, o también ahora también vienen las mezclas de sucralosa con stevia, que es un sustituto saludable del azúcar. Mezclamos bien, que se desintegren súper bien los huevos. Acá vamos a agregar yogurt. En los potecitos vienen 120 a 140 gramos de yogur, los vasitos chiquititos, por eso les señalo así, de la marca que ustedes decidan. Vienen en versión light o cero azúcar, para quienes quieran cuidarse mucho más todavía. Mezclamos bien y ahora para medir en la misma tacita o medida también le agregamos aceite. Puede ser aceite de girasol el que usa señora en la casa sin problema, o aceite de coco para buscar una manera mucho más saludable. Lo que yo busco con mi página es poder buscar el equilibrio, o obtener, mejor dicho, el equilibrio con mis clientes. Entonces tenemos una variedad de budines, además de esta tenemos tartitas, tenemos alfajores, que son todos a base de avena, y no mezclo las harinas. No se utiliza, por ejemplo, un porcentaje nomás de harina de avena. Utilizamos 100% de harina de avena, y en algunos casos también utilizamos harina de almendras para quienes deseen. Bueno, acá vamos a continuar. Yo tengo acá harina de avena tamizada con polvo de hornear. Serían 2 tazas de esta o 2 tacitas del yogur, porque podemos utilizar en toda la receta los vasitos de yogur. Entonces ponemos acá. Ya está tamizada, mezclada con polvo de hornear, 2 cucharaditas de polvo de hornear, y esto vuelvo así a mezclar despacito. Si lo van a hacer en la licuadora, lo hacen en el mismo proceso, mismo paso. Empiezan con los huevos, luego se agrega esencia de vainilla, edulcorante a gusto, el que ustedes deseen. Después aceite, yogur, y ya vamos con la harina. Sí o sí, la harina debe de estar tamizada, es muy importante para que no tengan grumitos, porque así como vos pones la harina acá en la licuadora o en la batidora, así va a salir del horno, van a salir los grumitos, de eso no nos salvamos. Por eso es sumamente importante tamizar súper bien la harina de avena, mezclarla con el polvo de hornear. Doña, si no tenés harina de avena, pones la harina entera en la licuadora y haces una harina de avena, así de sencillo y súper versátil. Acá ya está lista, voy a dejar unos minutitos para que repose, y por mientras les voy a contar de que traje una receta que se puede saborizar de otras maneras. ¿Cómo sería de otras maneras? Si yo quiero comer hoy una tortita de chocolate, tengo un antojo, estoy en días de que quiero comer, o llovizna, medio que hace frío, buscamos, entonces le pongo a la harina de avena 2 cucharaditas de cacao 100% mejor, para que sea más saludable. Obviamente mezclamos bien, tamizamos bien, porque el cacao normalmente viene con más grumos que la harina de avena.
Entonces ahí ya tengo una tortita de chocolate. Si yo quiero hacer de esta masa una marmolada, tengo antojos, la mitad de la masa va con 2 cucharadas de cacao y voy armando la marmolada. También se puede saborizar como navideño, tenemos antojos todo el año de un budín navideño, entonces están esos saborizantes, así como la de vainilla que sería esencia de panetón, le ponemos frutos, qué sé yo, podría ser las uvas pasas, las frutitas navideñas, eso ya queda a gusto de cada persona que lo quiera hacer. Entonces esta es una masa base, una masa básica, una masa súper saludable, sin azúcar, que lo podemos transformar a gusto y antojo. Así que vayan anotando de que eso es sumamente importante. Yo tengo frutos secos acá que son para la cobertura, pero para quienes deseen hacer como un budín húngaro, que se puede poner la base acá, esto acá abajo y por encima la masa. Entonces al voltear se van a quedar encima los frutos secos. Son ideas que te estoy dando para que puedas usar esta receta de varias maneras, no solamente esta que sería la básica. Puedes ponerle ralladura de naranja, ralladura de limón o de mandarina también que tenemos en esta época. Eso ya queda a gusto y antojo de todos ustedes. Entonces, este moldecito de budín yo voy a usar, esto se vende en el súper, cuesta súper barato. Además también puedo utilizar estos que son de muffins para poder dividir en la semana para quienes están haciendo dieta y quieran tener, estas también son súper útiles. Si tenés moldes de donitas o la tortita la redonda también se puede utilizar. Entonces voy a agregar, sería como 500 gramos esta masa, saldrían 6 muffins más o menos. Una base súper versátil, no se olviden, es muy importante consumir avena, poder lograr el equilibrio para quienes no hacen actividad física o no hacen ningún deporte o ejercicio de fuerza. Igual es muy importante consumir porque aporta varios nutrientes, minerales, fibra sumamente importante, si acompañas con mucha agua. Y para quienes deseamos tener dieta o hacer dieta, mejor dicho, bueno, con más razón todavía, poder administrar este budín puede ir hasta 7 o 8 porciones. Yo creo que para una semana ya nos alcanza. Y acá está listo, no tiene absolutamente nada porque yo les quiero mostrar la base de lo que sería este budín de avena y yogur, súper saludable. Llevamos al horno 180 grados, es sumamente importante recalcar de que no todos los hornos son iguales. Algunos tienen los hornos pequeñitos que obviamente calientan sumamente rápido. Entonces, que no sea una temperatura muy elevada porque si no se va a cocinar por fuera o se va a ennegrecer porque no se olviden, tiene aceite y no se va a cocinar bien por dentro. Entonces, no apurar al horno, precalentar 10 minutos antes y poder cocinar 20 a 30 minutos como máximo. Después con un escarbadiente pequeñito le metemos ahí, si salen sequitas, listo. Choco Bombón Saludable nació hace casi un año. En esta época hacíamos la idea de cómo íbamos a hacer, cómo arrancábamos y por qué. Nació con la idea de empezar a cuidarme, era de manera personal. Y mientras yo vendía Buen Mate Paraguay, me pedían postres o bizcochuelos, tortitas para el mate dulce. Entonces hice una tortita de avena de manera personal y después dije, ¿por qué no vendo, verdad? ¿Por qué esto? Yo hace 7 años estudié la carrera de pastelería básica, entonces era como una tarea pendiente entrar en la cocina, que en ese momento no pude porque mi hijo mayor estaba muy pequeñito, tengo 2 niños, entonces era un poco complicado y fue un sueño que dejé ahí guardado. Y hoy en día ya tengo la posibilidad de poder empezar a cumplir ese sueño anhelado que sería un lugar físico. Hasta hoy en día estoy atendiendo de manera online, 100% artesanal, entonces significa que son por pedido. Me pedís hoy, yo te preparo para mañana o para pasado de acuerdo a la agenda. Hasta hoy en día vamos súper bien, a Dios gracias. Tenemos 10 puntos de venta con nuestros alfajores bañados en chocolate que son 100% avena, 5 de ellos en gimnasio, como corresponde,
¿verdad? Pero igual también vendemos de manera personal, o sea, o se puede pasar a buscar o nos piden en las redes sociales, que sería @chocobonbonsaludable. El número para hacer pedido sería 0982-357-438. Buen Mate Paraguay nació en el 2020. Yo estaba trabajando como maquilladora profesional, además también como cosmetóloga en ese tiempo. Bueno, al igual que muchos compatriotas, también me quedé sin trabajo y mi esposo también trabaja en esto, entonces era hacer algo sí o sí desde la casa y empezamos a hacer mezclas de mate. Me ayudaron muchísimo las doñas del Mercado 4 con alguna que otra mezcla, pero lo que yo quería era hacer algo con beneficio para la salud, algo que nos ayude a nosotros. Entonces empezamos con 4 mezclas, que era mate dulce, que es una mezcla de coco rallado, vainilla, canela en rama, que tiene un aroma espectacular, además también anís estrellado. Después de eso ya vino el antigripal, que tiene ambaú, eucalipto, que sirve muchísimo para la gripe, para la tos y demás. Y así fuimos creciendo. Eso fue en el 2020 con Buen Mate Paraguay. Hoy en día con Buen Mate tengo 10 mezclas para té, mate y tereré, además también del mate dulce, que es el pedido de siempre. Yo les cuento, tengo 2 niños pequeños y gracias a este emprendimiento puedo compartir un poquito más con ellos, puedo hacer la tarea de la casa o puedo estar presente en eventos de la escuela que antes no podía por mi trabajo. Entonces, gracias por dar este espacio de televisión, gracias por darnos la oportunidad de crecer más que nada. Ya salió del horno nuestro budincito de avena. Esperamos 20 minutos para que enfríe bien y podamos bañar con una cobertura de chocolate. Eso ya queda a gusto de cada uno, la cobertura. Yo lo hice así para poder salir de rutina, ¿verdad? Le puse chocolate y frutos secos en cantidad. Además también tengo aquí otra opción para que puedan ver que tiene solamente chips de chocolate para quienes no les gustan los frutos secos. Entonces acá tengo 2 opciones. Espero de todo corazón que les haya gustado esta presentación. El orgullo y el agradecimiento mío de poder estar aquí y compartir con ustedes una receta. En caso de que hagan, no olviden arrobarme en Choco Bonbon Saludable. Mi nombre es Cintia Alvarenga y muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Espero les haya gustado este budín de avena y yogur. Nos vemos en otra ocasión con Aikuá.